Ay, pero es raro. Ya está. Abierto, cámara. Pero me queda raro por el cuello. Tan hermoso. No, pero igual nos podemos hablar entre Un nosotros. colorido que ni se O les... sea, no los miro. Ni les cuento el colorido que sale. ¿Está bien ahí? Sí, buenísimo. Yo siempre comiendo, ¿no? Hola. Ella es Cecilia, aunque nunca sale. Voy a hablar fuerte porque siempre hablo para adentro. Bueno, estamos haciendo la visión global de todo lo que fue el proceso esto de que se inició con el camino de Alúa, pero que trajo un montón de información que se fue como complementando. Así que la idea es como hacer un recorrido por la información que fue bajando y que tiene que ver un poco con lo que sale a la luz acá desde Uruguay, pero que tiene que ver con el proceso que se está transitando en todo el mundo. Capaz que ver un poco lo que fuimos viendo en el recorrido cuando comenzamos en el auto, que eso no lo pudimos registrar, donde empezamos a unir como caos sobre cosas que nos estaban pasando a cada una y de otras personas que no estaban en ese momento, pero que sabíamos la información que estaban manejando. Como se empezó a armar como un puzzle que todavía no se termina, que tenía que ver un poco con el resonar de una ciudad que es Avalon, con el resonar de un cáliz, Sí. de Francia. Ahí está, pues. Tenemos uno. Lo ponemos. De repente apareció uno. La flor de lis también apareció. Que después solo encontró que está en el escudo de Francia. Así la Y flor de está en, También hubo muchos Juana temas. de Arco. Ahí está. Y también hubo La lanza. muchos temas relacionados con los olivos. También estuvo el olivo en la conversación. Sí. Eh, Bueno, todo este legado de lo femenino, que es lo que como atraviesa así. Toda la historia. Sí. La Virgen se presentó de diferentes maneras en todo este camino y que después en esencia como pudimos reconocer que en realidad es como la deidad femenina más allá de la forma, ¿no? Más allá de que sea la Virgen, que sea Isis, o es como bien eso de la divinidad femenina y que después a través al menos en lo personal, a través de la película esta de las brumas de Avalon, me cerró así que viene con todo lo de las sacerdotisas, de lo que era el legado primero, que era que le rendían así como, no culto, pero así como realmente sentían que estaban siendo como totalmente guiadas desde la magia, desde trabajar su energía a través de la diosa madre, que bueno, siento que también es algo que atraviesa así como todo, que nos divertimos mucho, nos reímos. Y después, bueno, como volviendo un poco a los olivos, que ahí como la especialista en esto de Sol María, y en los escudos, surge que cuando llegamos allá, al lugar donde nos estábamos quedando, en Aguas Dulces, en esa casa, el cuadro principal, digamos, era el escudo de Aguas Dulces, donde tenía un cáliz, que un poco lo hablamos en la otra filmación, y aparece el olivo. No, el olivo aparece en el escudo de Rocha. en el escudo rocha. Que aparece el olivo de un lado y creo que del otro Laurel. está el laurel, si no me equivoco. ¿Era que estaba el sol y la luna? Ese es ¿O el estaba de la Aguas luna, Dulces. el de Aguas Dulces, la luna, luna llena Luna además, llena. reflejada así en el agua del mar? Sí. Y el olivo un poco lo que significa, según lo que se ha bajado un poco a través de los registros, es la luz. Sí, es como que ancla la luz acá en la tierra. Y bueno, cuando terminamos el viaje, yendo a la casa de la madre de Cecilia,
Ahí había un olivo. Con aceitunas. Añejo, viejísimo. aparte. Sí, con Cerró ahí como en la historia Con aceituna. del olivo. Consumí aceitunas, ya estoy totalmente anclando mi Anclando. luz. Visión fingida. Y después la otra cosa así como para compartir de los que estuvimos haciendo el camino ese día, el miércoles, que no fue cualquier miércoles, fue el miércoles de Semana Santa, de con los luna católicos, llena. de luna llena. Y el miércoles hay que decir mensaje. Mirá. Es un día donde cae el mensaje con Mercurio. Y yo le decía a 27 Luciana de el otro marzo día. de 2003. Ujú. Un día clave, donde bueno, no se resolvía bien quiénes iban a poder ir, y todo el día anterior en el que nosotros estuvimos como haciendo ese viaje por los lugares donde había pasado Aluga, por el Cerro Verde, el cerro que no pudimos ir pero lo vimos, el Cerro Cerro. Árido, como que durante el tiempo que nosotros íbamos pasando por esos lugares y terminar bien de corazón, se iba resolviendo Montevideo quiénes iban a poder ir. O sea, era como que de repente éramos muchos y de repente se empezó como a surgir cuestiones imprevistas, donde se rompe un auto, los que iban en ese auto no van, otros con cuestiones familiares que tampoco, bueno, podían resonar en ir, y se fue como ajustando el grupo a medida en que nosotros íbamos como avanzando en ese camino, fue tal cual, hasta la noche o al otro día en la mañana en que apareció alguien que no sabíamos que iba a ir, que era Sol María, que había dicho, no sé, a las 11 de la noche que no iba, y de repente estaba allá. Y en ese camino fuimos como acompañados por el sol cuando comenzó, y a la noche cuando volvimos por la luna, esas dos energías. Y aparte que otra cosa, con Sí. respecto a la gente que había, que no, la numerología está en todo, éramos 9 personas que hicimos el camino. ¿Qué es el 9? El 9 es la trilogía, es Nos las 3 decían, veces 3. decían que iniciamos 3, porque nosotros 3 fue el pulsar primero de las que pudimos llegar en primera instancia, y que después eso, que estábamos totalmente siendo guiados en este camino por el 3, que es la Trinidad del Padre, Hijo Claro. y Espíritu Santo, y que 3 veces 3 era el número que estábamos transitando ese camino, ¿no? Y es verdad, me olvidaba. Ujú. Así es. Y a regresar también, estábamos en el ómnibus con Eduardo y decía, estamos volviendo 3. Tres. Qué cosa. Todo re lindo. Y al llegar a Montevideo hablamos con Carolina y me mencionan la flor de lis. Y dice, ¿me estás bonito. siguiendo la flor de lis? Digo, pará, porque la flor de lis, ¿qué significa? Entonces, ahí digo, esto significa algo. Mucho habíamos visto la significa. flor de lis en También en una la- cama, en la casa donde habíamos estado de Cecilia. También simboliza el 3. Y significa también, ¿no? El legado femenino y simboliza también la trilogía, ¿no? Sí, Amor sí. incondicional, luz y forma. Sonido, luz y forma. 3 rayos también, los 3 rayos. Amor, poder y Poder sabiduría. y sabiduría. Como que se terminaba como cerrando un poco Ujú, lo que veníamos viendo, que es ese 3 que se venía todo el tiempo presentando. ujú. Y No, y después lo hermoso fue bien eso al leer lo de Harwitun, ¿no? Del proceso que hicieron por España cuando volviste a buscar eso, ¿no? Al llegar a Montevideo. Como esas cosas que en el proceso que vivimos en estos días fuimos enlazando, encontrar como ellos en su proceso, tanto En Francia, Matías como Diego, cuando sí recorrieron Francia, Inglaterra, cuando estuvieron por Europa, estuvieron enlazando los mismos elementos, y fue bien eso, ¿no? De ver lo verdadero atrás de todas las cosas, y como cada uno como le llega así a su tiempo, y bueno, que es un despertar que como que se está haciendo así como en todo el mundo. Me quedó esa frase de que en algún momento tenían que nombrar a los templarios y a, Claro. ¿no? Y a los masones, porque nosotros a la vuelta sentimos el llamado de ir al castillo de Pilia, ¿no? Sí, Y era parte sí. así como bien del viaje, Mm. nos estaban llevando hacia ahí. Y me encanta cuando en Que ese fueron los custodios. en ese ¿no? texto de Harwitun pregunta
no me acuerdo en cuál de los, creo que es en París, que deja la pregunta abierta de por qué será que tuvieron tanto interés, tanto masones como templarios, para ayudar en el proceso de independización, así de independencia de América, ¿no? Y era como que en algún momento los tenía que nombrar, ¿no? Así, estaban todos los elementos, o sea, tanto esto de la diosa madre, ayúdenme. En el doc de los chicos Sí. aparecía la Virgen Negra, como que era lo que habíamos visto al lado del corazón de Alúa, que era algo que era rarísimo. Por un lado a Isis con un jarrón, una Virgen Negra y el corazón. Algo tenía que hacer esas tres cosas juntas. Y tal vez un montón de otras que no nos dimos cuenta que estaban por ahí. La unión del elemento también, hubo una unión de la conversación que para mí es un tema que también tendría que haber registrado, el tema de la piedra corazón, que estuvo dando vuelta por Francia, y que si se quiere une un poco. La piedra es de acá, de estas tierras, va a Francia, recorre Francia. París quiere decir paraísis, o sea, está relacionado a todo lo que es la energía femenina, por lo que leímos y por todo, ¿no? También hay un elemento ahí más en la piedra corazón. Y nosotros estuvimos viendo la piedra corazón sin saber que íbamos a conocerla en Piriápolis, claro, con lo de unificación, donde nos encontramos que estaba la piedra corazón. Por algo habíamos pasado por ahí, claro, no cerraba mucho, teníamos que ir, no sabíamos por qué, y bueno, finalmente ahí aparece la piedra corazón. Y durante el camino, los días que estuvimos ahí en Rocha, se presentaron como piedras corazones todo el tiempo, ¿no? Era algo que estaba en las rocas, yo ya no sabía si estabas inventando, pero yo veía piedras partidas de forma de corazón, como el corazón de Alúa. Sí, era como mostrar un poco eso, como confirmar un poco lo que estábamos haciendo. Que después se presentó mucho la flor de lis, que ellos también la nombran en este recorrido de Sarwitun, y eso, que la asocian también a que era parte del elemento, por ejemplo, de la lanza de Juana de Arco, ¿no? Que es el extremo de la lanza, es la flor de lis, y que bueno, y que viene con todo esto del legado de lo femenino, ¿no? Y tal, claro, porque ellos cuando hacen referencia a eso, es una lanza que es como una dirección que tiene Artemisa, que inclina hacia ese lugar donde ellos estaban. Claro. Diana, Artemisa es Diana. Sí. Que vos te acordás. Estuviste todo el camino, ¿cuál es el otro nombre? Pero no era yo la que lo necesitaba, yo me quedé colgada con eso. ¿Quién era que quería hacer otro nombre de Artemisa? No sé, pero vos preguntabas ¿cuál es el otro nombre? No sé, me quedé como colgada con algo que alguien preguntó y yo, ¿quién? Diana, que es lo mismo que Iona, que es lo mismo son varios nombres que refieren a lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, me quedé como eso también, como como quedó muy latente eso de que así como el extremo de esa lanza era la flor de lis, también la misma forma la tenía la Torre Eiffel, ¿no? Y que eso de por qué o sea, todas las mujeres en el mundo tenían en sus sueños París como un lugar a conocer y relacionado con el amor, y que esa es la parte del chakra corazón de la tierra. Y que cuando la Torre Eiffel en un tiempo sea vista al mismo día por todo el mundo, o sea, algo va a pasar con la Torre Eiffel que todos vamos a estar mirando hacia ahí, ¿no? O sea, como que ahí es una energía fuerte que se va a activar en relación a esto, a la energía del corazón en el planeta, ¿no? Y eso me quedó bastante como resonando en relación con toda esta historia, porque este llamado es un llamado como el corazón. Empieza con el libro Corazón de Piedra, con toda la historia de Alúa, que es una mujer, una india de estas tierras, que en esa época, cuando se iba a venir el diluvio, vinieron seres a poblar acá, en toda la zona de lo que hoy es el Río de la Plata, que era conocida en esos tiempos como Lesquem, la tierra de los cristales, porque las naves que se usaban tanto en Atlántida como en Lemuria, ¿no? Voladoras así, se cargaban con la energía de los cristales de esta zona. Y por algo siempre tuvimos presente que parte de la misión de Uruguay, o sea, es el hecho de los cristales,
y que la piedra corazón, esta que nombramos de Artigas, es un cristal que está todo grabado adentro y que para lo que hoy se conoce, desde los conocimientos que tenemos como humanidad, es imposible que eso se haya hecho con la tecnología que hoy conocemos. Entonces, bien posible que sea desde esa época, ¿no? De la época en que se iba a venir el diluvio. Y bueno, y que esta india se enamora del viento de luna y viento del sol, que son dos indios que vienen de tribus distintas, y que estos amantes, al enterarse, deciden como con mucha así cólera como matarla, y al matarla se dan cuenta que al abrirle el cuerpo que tenía dos corazones, dos órganos corazón, o sea que se dan cuenta que en realidad ella podía amarlos a los dos. Y esto es un poco como una... hace relación en realidad a esa visión de que es como un corazón hacia el hombre blanco, ¿no? Del amor hacia el hombre blanco, y un corazón hacia el pueblo nativo, ¿no? Y bueno, y en ese tiempo el sabio de ese pueblo decide como representar el corazón de Aluga en un corazón de piedra que ya era un legado de ese pueblo, que era el corazón de Illana, que era una india que trató de inculcar mucho en estas tierras esa conciencia de que la conexión con Dios es una conexión directa de uno con Dios, sin intermediarios, sin poner a hombres de intermediarios ni a religión, y fue también un poco por lo que se nos hacía como este llamado de hacer este camino para volver a hacer ese camino interior de un diálogo directo con Dios. Y bueno, y como el corazón, que es el que nos llama a revivir, a recordar, a resonar con esta historia, también está conectado de alguna manera, y de a poco estamos como descubriéndolo, con el corazón del planeta que está ahí en París, ¿no? Y bueno, y fue hermoso como el llegar a Montevideo y que Luciana recuerde esto, de que estaba como todo el viaje de Harold Tung, que hablaba un poco de eso, y como hizo como un cierre re lindo, ¿no? A lo que fue este primer proceso, así, de ver que realmente es el corazón, tanto planetario como el personal, como el etérico, el que nos está guiando. Y nos dejaremos guiar. Y sí, continuará hacia donde nos llaman. No sé. Vení, Ceci. Dale, así Ceci cerramos. tiene palabras. ¿Se presentó? Y bueno, vamos a nombrar todos los compañeros con los que recorrimos así el camino a Lua en primera instancia. También eso de que fue, cada uno hizo su proceso a su manera, ¿no? Era como un prepararse para todo esto que es algo más grande, hacia lo que estamos yendo. Y algunos no pudieron llegar y era porque tenía que transitar su camino personal, ¿no? Como cada uno físicamente o no hicimos ese camino. Y bueno, y en sí, o sea, con los que estuvimos compartiendo la jornada del 27 de marzo, ahora de 2013, ahí en el entorno de la Laguna Negra. Bueno, estuvo Fernanda, Patricia, Sol María, Sabina, Edward, Edu, Denise, representando el departamento de Rocha. ajá, Y nosotros, ¿no? ¿Quién más? el El perro. el Un perro. perro que apareció así mágicamente y mágicamente se fue. Que fue como el compañero de ruta de todos. Estuvo con todos. Lo del En perro cada fue muy momento. especial, lo del perro fue increíble. Y ahora como hablando de eso, ¿no? De este camino, creo que tiene mucho que ver también con lo que se hizo el año pasado. O sea, que poder haber llegado ahora a esto, acá, de que se pueda haber llegado esta información, es que todo lo que se hizo el año pasado, no solo a través de Harrington, sino también con Patricia, Fernanda, Daniel, Fabián, me está faltando, Sabina y Adriana, de haber estado viajando por algunos departamentos, no todos todo el tiempo, pero
Sí, que fue como la activación que se empezó a hacer en el Uruguay. Sí, de como soltar todo el dolor, ¿no? De esto que un poco también era lo que se pedía de cómo transitar este camino, como en cada uno, siempre que se habla de los indios, de los ancestros, de nosotros encarnados en ese tiempo, siempre aflora mucho dolor. Por las masacres, por la nostalgia, por no tener vivo acá como ese legado, ya que arrasaron con todos los indios y todo vestigio de ese tiempo. Y bueno, se nos pedía que ya estábamos preparados para soltar todo ese dolor, que fue un poco los viajes que se hizo el año pasado, que era liberando la energía de tapón, la energía densa para activar la luz. Era tanto una liberación como una activación. Y una activación en nosotros, ¿no? Sí. Siempre se nos pedía que trabajáramos sobre nosotros mismos para poder activar o sanar los lugares, ¿no? Primero como sanarnos a nosotros, y después ahí nosotros podíamos llegar a sanar el lugar. Y bueno, el camino de la felicidad fue... Claro, en el camino nos pedían que liberásemos todo el dolor, como muy conectados con la energía femenina, como caminando con la energía femenina, al lado, rindiéndole homenaje, reconociéndola, honrándola. Y bueno, de manera de llegar a la Olumá. Olumá era como se conocía la Laguna Negra en ese tiempo, en el tiempo de Alúa. Llegar todos muy conectados con el corazón, con el amor, con la felicidad, a una celebración. Y con el sonido presente siempre. Sí. El sonido siempre. Y bueno, Cecilia en realidad lo que llevó durante ese recorrido, que fue un poco lo que se movió cuando a Cecilia llegó la idea de la lúa, fue que te veía el camino del final de las tierras, ¿no? Sí. De Claro. haber hecho Finisterre. Porque yo quería encontrar una, no sé si explicación es la palabra, pero tener un sentido sobre mi viaje a Finisterre que hice en junio del 2012, que era el camino de Isis por el camino de Santiago. Pero nosotros estábamos como pasando por lo que era el camino de Isis con el final en Finisterre. Entonces era como que toda esa energía que se va absorbiendo por esos caminos y que se va pasando por un proceso de cambio interno, y algo para mí fue maravilloso, era como trasladar esa energía, vivenciar como yo la vivencié pasando por ese camino, y bueno, y fue eso, lo sentí, y iba con el sonido, iba con el cuenco y lo iba sintiendo realmente. Y tú dejando esa energía que por ahí tuviste que transitar, claro. ¿no? Sola en ese momento. Claro. También algo que recordaba era eso de que cuando se empezó todo esto estaba como muy presente y que de alguna manera íbamos a tener que enlazar los cristales, y bueno, está eso de que el esquema era la tierra de los cristales, que el cuarzo siempre estuvo presente también en todo el viaje, y que es donde está la información, ¿no? de toda la sabiduría que tenemos como habitantes de la tierra. Y el agua, me acordaba un montón, porque bueno, Cecilia sintió eso de hacer como un intercambio de aguas entre la Laguna Negra y el océano. También estuvo el agua antártica, ¿no? Activando ahí toda la zona de Rocha, todos los lugares donde pasamos. ¿Sí? También yo sentí como bañarme en el océano, después me bañé en la laguna, y sentí que era, bueno, parte en mi interior hacer como una unión de esos lugares. Y bueno, y lo otro era la memoria, ¿no? Que era como el tercer elemento que estaba como para enlazarse, y que bueno, en cada uno, y bueno, en todo lo que hablamos es que se activó, y como es esto de que la sabiduría está en nosotros, la información está en nosotros, y como abrirse a confiar a lo que uno recibe. Y divertirse en eso, ¿no? Totalmente. Claro. Y cómo se va complementando tan perfectamente, ¿no? Me acuerdo en el viaje cuando veníamos, que vos tenías, cuando estuvimos en el castillo de Piria, Luciana le estaba llevando información de registros y la grabó, ¿no? El audio. Y después en el viaje lo vinimos filmando, lo que cada uno le había llegado, y yo me puse lo que me venía, le puse a decir. Y después de que hablé,
escuchamos la grabación de Luciana y era exactamente lo mismo, pero con sus palabras y como esa cosa, ¿no? De que es hermoso, es las confirmaciones y de que cada uno realmente confía en lo que recibe porque es totalmente necesario eso, porque nos complementamos entre todos y a la vez eso, como que nos confirmamos entre todos, así como la confirmación de lo que fue Harry Tune. En Europa, confirmando un poco lo que vivenciamos acá y eso es como que... Y lo que sucedió después cuando terminamos, ¿no? Si Carolina no hubiera ido, pero estaba vibrando con cosas que le estaban pasando, que nos llegue un libro que habíamos hablado en el viaje, que estuvimos todo el tiempo hablando de un libro y alguien lo manda porque sí, no sé, nos mandó el libro y fue bueno. Es hermoso el tiempo que estamos viviendo. Y después terminar con la alegría que terminamos en Costa Sur, que no podíamos. Ay, sabía que terminar con alegría, y terminamos que llorábamos, las lágrimas se nos caían de la risa. Un poco lo que decía Lua era eso de contactar con la felicidad, ¿no? Con el juego, con la niñez, que a algunos les pasó, con ese niño interno. Y no tanto con eso serio y amargo, sino ahora es otro tránsito que hay que hacer. Y como que en realidad nuestra educación nos hizo llegar que para las cosas, para respetarlas, hay que hacerlas con amargura y seriedad. Y ahora en realidad lo que se está pidiendo es otra energía, es la vibración alta para la felicidad, la alegría y fluir. Entonces es como también soltarse en esos paradigmas que nos educaron de alguna forma para empezar a darse cuenta que sí está bien lo que estamos, por donde estamos llegando, ¿no? Sí, y bueno, y Alúa que tiene las mismas vocales que Agua, y que estuvo todo el tiempo venía como cantar siempre así como ¿no? O sea, así como que era un poco como con la vibración con la que teníamos que conectar. Y bueno, no sé, desde la alegría, agradecer todo lo que estamos viviendo. Y que... como representantes del grupo para cerrar esto, ¿no? Todo ese momento. Y vamos por más. Buenísimo. Bueno. Qué lindo. Muy bello, les digo cuánto duró.